es uno de los eventos más importantes del mundo. Miles de atletas compiten en la misma ciudad ante la mirada de millones de espectadores de cada rincón del planeta. Pero no hay solo deporte, sino también geografía, política e historias increíbles. A continuación te invitamos a descubrir las curiosidades más inesperadas de los Juegos Olímpicos, la gran cita deportiva global. Desde hace más de un siglo, cada 4 años se realiza el acontecimiento deportivo más importante del mundo. Bueno, en general sucede cada 4 años. Las únicas veces que se canceló fue por las guerras mundiales. Y en este caso se postergó un año por la pandemia de coronavirus. Pero luego de muchas especulaciones, estamos a las puertas de Tokio 2020, el primer juego olímpico que se realizará en un año impar. No solo para los amantes del deporte tiene su atractivo, sino también para los que disfrutan de ver banderas a cada momento y a competidores de diferentes culturas. La capital japonesa albergará los Juegos de Verano por segunda vez, ya que lo hizo en 1964. Es la quinta ciudad que vuelve a ser sede, como ya sucedió antes con París, Los Ángeles, Atenas y Londres. Si observamos el resto de las sedes, podemos ver que existe una gran concentración entre Europa y América del Norte, que albergaron a 21 de los 28 Juegos Olímpicos. Los de este año serán los cuartos en Asia, mientras que en el hemisferio sur solo hubo 3, los de Río de Janeiro 2016 y las 2 ediciones en Australia. La historia de los Juegos esconde algunas historias llamativas. Muchos sabrán que la primera edición moderna se realizó en Atenas en 1896, gracias a la iniciativa de Pierre de Coubertin, un varón francés que se inspiró en las competencias deportivas de la antigua Grecia. Tras una primera edición exitosa, se eligió a París como la segunda sede en un contexto muy particular, ya que se estaba realizando la Exposición Universal. En ese marco, los Juegos pasaron desapercibidos y casi no tuvieron público. Algo similar ocurrió 4 años después en San Luis, donde también había una exposición universal y el deporte estuvo en un segundo plano. Lo que pocos deben saber es que en 1906 se realizaron unos Juegos intercalados, de nuevo en Atenas. Actualmente el Comité Olímpico Internacional no los reconoce, pero fueron clave para afianzar el movimiento. En cada juego, igualmente, no todo es lanzamiento de martillo o nadar mariposa, sino que han existido muchos acontecimientos con relevancia política o histórica. Así fue que, en plena Guerra Fría, las ediciones de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984 sufrieron boicots de varios países capitalistas y comunistas respectivamente. Los Juegos de 1972 fueron testigos de una terrible masacre. Un grupo de terroristas palestinos mató a 11 miembros del equipo de Israel en plena Villa Olímpica. A pesar de lo terrible del hecho, los Juegos siguieron adelante. Este acto es el inicio de Múnich, la película de Steven Spielberg. Manny, there is someone right now. This certainly has to be one of the gorillas. A man with a stocking mask on his face. Weird. What's going on inside that head and that mind? Pero también hubo lugar a reivindicaciones, como la del saludo del poder negro en México 1968. Se trata de una imagen icónica. Tommie Smith y John Carlos, tras llegar al podio en los 200 metros, levantaron sus puños envueltos en un guante negro en señal de protesta por la discriminación racial. Otro momento con gran carga emotiva fue en la apertura de Atlanta 1996. Mohamed Ali, afectado por el Parkinson, fue el encargado de encender el pebetero. The former world heavyweight champion, one of the great figures in sport. Además, se le repuso la medalla de oro que ganó en Roma 1960, ya que la había perdido. La leyenda cuenta que la había tirado al río, enojado por el racismo de su país. Ali era entonces un activista y se negó a participar de la guerra de Vietnam. Más cerca en el tiempo, un spot de la presidencia argentina dejó un claro mensaje de cara a Londres 2012. Allí se veía a un atleta argentino en las Islas Malvinas y se afirmaba que
para competir en suelo inglés, entrenamos en suelo argentino. Hubo también algunos mensajes esperanzadores. Por ejemplo, Alemania Occidental y Oriental compitieron juntas entre 1956 y 1964, a pesar de estar divididas políticamente. O Corea del Sur y Corea del Norte, en medio de una fuerte tensión, desfilaron bajo una misma bandera en las ediciones de 2000 y 2004. En cuanto a lo deportivo, los Juegos Olímpicos han sido el escenario de las gestas de algunos de los mejores de la historia. Jesse Owens brilló en Berlín 1936 al ganar 4 medallas de oro. Pero además lo hizo frente a los ojos de Adolf Hitler, en plena Alemania nazi. Un logro de un atleta afroamericano que golpeó de lleno a un régimen que decía ser superior. Otro gran héroe fue el etíope Abebe Bikila. En 1960 fue el primer africano en ganar una medalla de oro tras imponerse en la maratón. La gran curiosidad es que hizo los más de 42 kilómetros descalzo. En 1972, Mark Spitz ganó nada menos que 7 medallas de oro en natación. El récord de doradas en una sola edición fue superado en 2008 por Michael Phelps, que ganó 8. En total, Phelps obtuvo 28 medallas, de las cuales 23 son de oro. Nadia Comaneci es otra de las imprescindibles, no solo por sus 9 medallas en gimnasia artística, sino por haber sido calificada con un 10 en Montreal 1976. And 10 has gone on the board. That's perfection, and that is Olympic history for Nadia Comaneci. La rumana fue la primera en conseguir una rutina perfecta. Los países hispanohablantes también tienen grandes representantes, como el español Rafael Nadal y el chileno Nicolás Massú, ambos con 2 doradas en tenis, o la colombiana Mariana Pajón, 2 veces campeona. También los clavadistas mexicanos, que siempre han estado entre los mejores del mundo. Cuba, que históricamente se destacó en los Juegos, sobre todo en atletismo y boxeo, tiene en Javier Sotomayor a uno de sus máximos exponentes. Fue oro en Barcelona 1992 y es considerado el mejor en la historia del salto en alto. Otro caso es el de la selección de básquet de Argentina, que se consagró campeona en Atenas 2004. ¡Dale, campeón olímpico! Fue la única vez que un equipo de Estados Unidos con jugadores NBA no llegó a lo más alto del podio. Pero no solo hay deportistas famosos en los Juegos, sino que también nos encontramos con personalidades que se destacaron en otros ámbitos. Es el caso de Johnny Weissmuller. Antes de realizar 12 películas de Tarzán, ganó 6 medallas en natación y waterpolo. Seguramente pocos conocen a Bob Anderson como esgrimista, deporte por el que participó en Helsinki 1952. Sin embargo, muchos lo ubican por haberle dado vida a Darth Vader en los episodios 5 y 6 de Star Wars. I am your father. Caitlyn Jenner, conocida por su participación en el reality show de las Kardashian, llegó a lo más alto del podio en el decatlón de Montreal 76, aunque en ese momento se llamaba Bruce. Pero también en la política hay deportistas olímpicos. Marcus Stephen fue presidente de Nauru entre 2007 y 2011. Antes había competido en 3 Juegos Olímpicos en halterofilia. La familia real española está repleta de casos, todos en vela. La reina Sofía compitió para Grecia, su país natal, en 1960. Luego lo hizo su esposo, Juan Carlos I, en 1972. Cristina y Felipe, los hijos de ambos, no solo compitieron en Seúl y Barcelona, sino que además fueron los abanderados de la delegación española. Por último, trataremos de anticipar con qué nos podemos encontrar en Tokio 2020. Unos juegos muy atípicos que no tendrán público en las gradas. En relación a 2016 habrá 5 deportes nuevos. Tendremos karate en la cuna de esa disciplina,
volverán el béisbol para varones y el softball para mujeres. Y habrá 3 deportes para atraer a los jóvenes: surf, escalada y skateboarding. En Tokio veremos por primera vez a Macedonia del Norte utilizar su nombre actual. Pero no estará Rusia como tal, luego de los problemas de doping. Sus atletas representarán al Comité Olímpico Ruso. También habrá un equipo olímpico de atletas refugiados, que acogerá a 29 deportistas. Los que no estarán son los de Corea del Norte, que avisaron que no irán por la pandemia. También podemos destacar que cada vez se tiende más a la igualdad de género. Se calcula que habrá un 48% de atletas mujeres, cerca de la paridad y muy lejos de las primeras ediciones en las que eran casi todos varones. Además, cada nación podrá tener un abanderado varón y otra mujer para que exista igualdad. ¿Cuál es tu momento más recordado de los Juegos Olímpicos? Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a sumarte como miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás ayudarnos a seguir adelante con el canal. También tendrás acceso a materiales extra.